voy a presentar a una arquitecta que conozco desde hace muchos años en el mundillo de la bioconstrucción, una mujer fantástica, luchadora y que ha hecho un montón de obras fenomenales. Ella es Anaí Asenjo Romera, directora del Instituto de Arquitectura Consciente, arquitecta especialista en bioconstrucción y salud del hábitat, comprometida con el respeto medioambiental y el cuidado de la tierra y de la vida, propulsora de la ecología profunda y el crecimiento del ser humano en común con el planeta. Ella fue también presidenta de la Asociación Española de Bioconstrucción en sus inicios. Está dedicada profesionalmente a la arquitectura desde hace 25 años en distintas empresas, como AMA Arquitecturas Adaptadas al Medio, CAI 8 Arquitectura y Bioconstrucción, K8 Ecoarquitectura, y ha impartido cursos y clases en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid, en el SAN, que en la Universidad de Alfonso X también, la Universidad de Alfonso X el Sabio, y en jornadas y eventos relacionados con el cuidado y respeto al medio natural e impulsado la bioconstrucción en España. Pues buenas tardes, Anaí. Buenas tardes, Ismael. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Mira, tenemos unas preguntas para hacerte, para que en relación a estas jornadas y al curso, pues puedas por lo menos orientarnos. Sobre todo, lo más importante es, para ti, ¿qué es la arquitectura consciente? Vale, pues te voy a contestar a esta pregunta en base a mi experiencia, que es cómo ha salido el tema de arquitectura consciente. Yo cuando estudiaba en la universidad, hasta quinto de carrera, que empecé en una asignatura que se llama Técnicas de Acondicionamiento con Javier Neila, que va a ser profesor también de este experto, fue la primera vez que me hablaron que el edificio de forma pasiva podía aprovechar las condiciones del lugar. Y yo dije, pero bueno, ¿cómo es posible que hasta quinto de carrera no haya oído hablar de esta historia? Si es lo fundamental. Entonces, a raíz de ahí, empecé a profundizar en el campo, primero de las herramientas bioclimáticas y después de la bioconstrucción. Y entonces, yo siempre cuento que, de alguna manera, mi aproximación a la arquitectura consciente ha sido un proceso paulatino, es decir, y de apertura de la sensibilidad natural. Entonces, muy al principio, mi primera toma de contacto fue con lo más físico, con cómo ese medio en el que se inserta una edificación o un conjunto de edificaciones podía aportar para que funcionasen de forma pasiva aprovechando las condiciones del lugar. Es una aproximación muy física a través del sentido de la vista, igual algo a través del sentido del olfato, igual algo también a través del sentido del tacto, del gusto, pero son sentidos como muy inmediatos. Y entonces ahí pues podía observar cuál era la vegetación, cuál era el soleamiento, si había sombreamiento, cuál era el viento dominante, qué temperaturas predominaban, en qué márgenes se movía esa edificación, si había obstáculos de otras edificaciones o de algún otro volumen que pudiera intervenir. Y así fui aportando al proyecto arquitectónico algo más de lo que yo había aprendido en la propia carrera hasta ese momento. Luego empecé a abrir un poquito más la sensibilidad y empecé a descubrir que existía un campo electromagnético terrestre y que generaba interacción con los individuos que habitaban los espacios. Y entonces empecé a profundizar en lo que en aquel entonces se llamaba la geobiología, que ahora algunos le llaman geobiología y otros hablan de términos un poco más amplios como la salud ambiental. En cualquier caso, mi sensibilidad se abrió un poquito más para detectar qué estaba pasando en ese lugar, en esos lugares, si existía alguna falla, si existía agua subterránea, si resulta que el campo electromagnético terrestre, que es una red ortogonal o no, porque es orgánica, tenía más o menos perturbación y eso podía influir sobre las personas que habitaban o ocupaban ese lugar. Entonces, ahí incorporé la segunda de las herramientas, que es la geobiología y la salud ambiental. Pero aún así también podía seguir habiendo la sensibilidad natural. Y resulta que ese conjunto de edificaciones o esa estructura urbana o incluso ese edificio podía relacionarse con los 5 elementos de la manifestación.
Y yo podía abrirme a escuchar cómo funcionaban esos 5 elementos en ese espacio. Y podía tratar de armonizarlos todos para que funcionasen de forma armónica. Ujú. Entonces ahí ya incluí una herramienta más, que es el Feng Shui. Y aún así, todavía podía profundizar aún más y abriendo más la sensibilidad natural. Y podía encontrar un orden inherente a ese espacio, a ese lugar, y que las personas que usen ese lugar, esos espacios, puedan entrar en resonancia con ese orden. Pueden ser sólidos platónicos, puede ser la geometría del ADN, puede ser el campo electromagnético del ser humano, que es un toroide, o de la Tierra misma, que también es un toroide. Yo Ujú. podría facilitar que los usuarios entrasen en resonancia con esas geometrías, pero además de eso también podía estudiar la geometría que le es intrínseca a cada lugar a través del rectángulo solsticial, estudiando en correspondencia con la latitud del lugar y con el nacimiento del sol en el solsticio de verano, por ejemplo, o el de invierno. Entonces ya estoy interactuando también, podría estar interactuando en una dimensión mucho más universal. Y de alguna manera también podía enlazar lo que irradia del centro de la Tierra, que es gracias a esa irradiación de ese núcleo denso, que es como un imán, el campo electromagnético, cómo podía relacionarse con esa estructura universal, como con el centro de la galaxia. Entonces, poco a poco, esa apertura de sensibilidad natural me iba llevando, a la vez que mi propio recorrido interior, hacia la trascendencia. ¿Cómo podía? Porque para mí la trascendencia en realidad es poder llevar la atención, que el lugar, el objeto o el espacio al que yo estoy llevando la atención cobre una dimensión universal, por pura resonancia. Y eso es ese es el hilo conductor que marca la arquitectura consciente. Entonces podemos empezar desde herramientas muy sencillas, muy físicas y muy tangibles, hasta herramientas muy sutiles y profundas que nos hablan de un orden universal. Muy bien. Así que así es. Bien. ¿Por qué crees que nos cuesta crear espacios conscientes y sostenibles? ¿Por qué nos cuesta? Vamos a ver, a nivel individual es un compromiso. Hay un compromiso con la vida que no siempre es fácil aceptar. Y a nivel colectivo pasa lo mismo también. Hay un compromiso con la vida que no es fácil, no solamente aceptar, sino de alguna manera, a ver cómo lo explico, el mercado actual, la sociedad en la que vivimos se basa en leyes del mercado. Desde la revolución industrial, la realidad que nos mueve es considerar la vida como objetos de máximo rendimiento. Y en ese objeto de máximo rendimiento llega un momento donde uno pierde la esencia de lo que realmente es. Entonces, por un lado, en esta sociedad de mercado mercantilista, lo que nos interesa es controlar. Y la realidad de la trascendencia es todo lo contrario al control, porque se basa en la apertura de la relación total y en la entrega total, más allá del control. Entonces, no es fácil el comprometerse con la vida y querer escuchar abriendo los 5 sentidos, porque lo que nos marca el mercado y la sociedad en la que nos hemos educado y a la que pertenecemos nos marca pautas de movernos en una dirección controlada previamente. Entonces, es una elección de conciencia, es una elección evolutiva también, y hay muchas resistencias internas a marcar ese paso, porque además a todos, desde que somos niños, cuando nacemos al principio somos totalmente, estamos expuestos totalmente a la realidad de la vida y somos muy vulnerables. Entonces la vulnerabilidad nos asusta, pero cuando aprendemos que la vulnerabilidad es nuestra mejor joya, porque es lo que realmente nos hace crecer, es cuando podemos dar el salto, pero cuesta, eso genera una resistencia muy grande a nivel individual. Y a nivel colectivo al mercado no le interesa. Al mercado le interesa que seamos números, que nos movamos según las directrices que marcan y, por supuesto,
que no generemos nada que esté fuera de esa pauta. Entonces, todo lo que sea homogéneo y que se mueva en una dirección predeterminada es lo que interesa porque es lo controlable. Todo Claro. lo que sea heterogéneo, diverso y aporte otra mirada diferente significa un peligro para la sociedad mercantilista. Se les Entonces, escapa su no control. interesa. No interesa. Ese es el problema. Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la transformación? En la conciencia. Por eso surge arquitectura consciente y por eso estamos nosotros aquí en estas jornadas y en la formación del experto y en la decisión de realmente conectar con lo que realmente somos, conectar con el orden universal para poder transmitirlo cada uno en los ámbitos que nos toca, que hemos elegido desarrollar. Pero siempre buscando ese elemento diferenciador que nos hace únicos y a la vez iguales a todos por esa conexión con la unidad. Muy bien. Por otro lado, respecto a los materiales y formas o volúmenes, ¿cuál pesa más para hacer un espacio más consciente? Esta pregunta la podría contestar un poco también como he contestado la primera de todas, ¿no? Que todo en realidad todo es importante. Lo más importante es dónde enfocas la atención. Dónde enfocas la atención significa dónde enfocas el 100% de tu pasión. Entonces, hay momentos en los que los materiales son muy importantes y toman la esencia, porque en realidad los materiales son la manifestación de los 5 elementos. Entonces, toman la esencia de lo que realmente queremos transmitir y nosotros estamos trabajando con materiales y comprendemos ese proceso de transformación y al colocarlos, al instalarlos, estamos haciendo una toma de conciencia, una llamada de atención, una colocación, una resonancia con ese lugar, con ese espacio y con esos usuarios. Tienen una trascendencia, tienen una importancia vital. Pero la propia onda de forma, el volumen, también es muy importante porque está marcando pautas, si estamos hablando de geometría sagrada, está marcando pautas de relación y de resonancia también con las formas universales. Claro. Entonces, no hay manera de separar uno de otro. Todo es importante, pero quien da importancia son los que prestan atención. Entonces, ¿quiénes son los importantes? No son los materiales, ni los volúmenes, ni las formas. Lo importante es el ojo que mira los materiales y las formas y cómo se deja observar por esos materiales y por esas formas. Es decir, esa interacción que hay entre todo el conjunto. Pero la responsabilidad total es del proyectista, de los usuarios y de todos los que intervienen en la transformación de esa materia y de esos volúmenes para crear un espacio que nos va a alimentar y que va a alimentar el lugar. Muy bien. Y me gustaría hacerte una última pregunta, que ha sido la primera que tú me has hecho a mí. ¿Qué es lo que te motiva para impartir este curso y estas jornadas? No, te hemos perdido el sonido. Ahora sí se oye, ¿verdad? Sí. Vale, disculpad que estos casquitos a veces se desconectan. Lo que me motiva a mí mi motivación principal durante toda mi trayectoria ha sido compartir este descubrimiento, ¿no? Esta conexión con la vida. Desde que era muy niña y adolescente yo sabía que era necesario conectarse a la vida y poder transmitir esa realidad de lo vivo en el mundo en el que vivimos. Entonces, ahora mismo hay muchísimas, bueno, no muchos, pero hay cada vez más formaciones enfocadas a las herramientas bioclimáticas, cada vez va habiendo más formaciones también hablando de bioconstrucción, de la ecología del hábitat, pero este hilo conductor de la trascendencia y de ese reconocimiento de la unidad en todo lo que existe, no está, yo no lo he reconocido dentro del mundo de la construcción. Entonces me parecía muy importante porque vivimos en una sociedad donde, decíamos antes, los parámetros mercantilistas nos han hecho perder el valor. Hemos perdido la esencia de lo que somos y necesitamos recuperar el valor. ¿Y el valor dónde está? El valor está realmente en eso que está más allá de lo que nosotros podemos tocar.
y que resuena con nuestro interior y que resuena con nuestra esencia. Y ese es el hilo conductor verdadero de esta formación. El poder transmitir y que cada vez haya más profesionales que trabajen a otro nivel, con el espacio, con los usuarios, con los volúmenes, con las formas, con los materiales, y que realmente tengan esa conexión con la unidad, con la tierra, con el cielo, porque eso construye desde el respeto, desde la integración, desde la coherencia, Esa palabra es clave. desde la colaboración. En vez de ocupar un espacio, integrarse en un espacio. Claro, e intercambiar con el espacio, eso es. Es simplemente darle la vuelta. No tenemos por qué ocupar un espacio ni imponernos ante él, sino lo que podemos hacer es trabajar con lo que hay para transformarlo y hacerlo útil y que resuene con nosotros, junto a nosotros a nivel universal. Ese es un poco el enfoque y la motivación, y lo que más me motiva realmente es el que realmente esto pueda crecer para que cada vez más personas trabajen a un nivel diferente, de respeto, de confianza y sobre todo de amor, que es lo que habíamos dicho antes. Al fin y al cabo esto es el amor, ¿no? Son cuando dos moléculas de hidrógeno se unen. Es eso, en realidad lo que estamos haciendo es entrar en resonancia. Tú hablabas antes de los fotones y cómo entraba en resonancia con la molécula del agua, que somos agua. Y entonces el conseguir que todos los espacios que nosotros estemos ocupando entren en resonancia con ese orden universal, con ese amor, es la clave para que realmente no haya sobreexplotación, no haya diferencias entre unos y otros, no haya luchas, no haya guerras, solamente hay colaboración, que es lo que realmente se nos pide como seres humanos. Y ese es el espacio consciente, porque de alguna manera el ser humano tiene una parte física, una parte etérica, una parte astral y una parte causal. Es ahí, en la parte causal, en la parte consciente, donde nosotros podemos aportar, porque en los otros cuerpos compartimos con los minerales, con los animales y con los vegetales. Pero la parte consciente, la parte capaz de transformarlo todo, la tenemos nosotros, tenemos esa fortuna y la estamos desaprovechando. Tenemos que trabajar por el bien común. Esa es la clave, trabajar por el bien común. Esa es la clave, que eso es lo que hace la naturaleza, en verdad. Claro. Solamente es poder abrirnos a esa realidad y trabajar en consonancia, no tiene más historias. Muy bien. Pues muchas gracias, Anaí. Muchas gracias a ti, Ismael. Y nos encontramos entonces en el experto, con todos nuestros oyentes. Muy bien. Gracias. Un abrazo.